una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Buenos días, amigas, soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En este día, en el estudio de las mujeres de la Biblia, estudiaremos la mujer adúltera, un encuentro poco común con Jesús. Muchas mujeres anónimas de la Biblia nos enseñan valiosas lecciones a través de sus vidas. En este programa veremos a una mujer que fue sorprendida en adulterio, a quien Jesús salvó de morir apedreada. No solo no se nos da el nombre de esta mujer, sino que tampoco se nos proveen detalles sobre su familia o su historia. Sabemos que conoció al Señor Jesús personalmente y experimentó su perdón y amabilidad. También pudo ver la sabiduría de Jesús en acción y escucharlo hablar. Poco antes de conocer a esta mujer, Jesús había estado un tiempo solo en el Monte de los Olivos. No se nos dice por qué Jesús se encontraba allí, pero sabemos que Jesús hablaba con su Padre Celestial. Desde el monte se dirigió a la zona del templo. Mucha gente venía al templo para ver y escuchar a Jesús. Cuando estaba enseñando a la gente, los líderes religiosos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La hicieron sentarse en el medio del patio del templo a la vista de todos. Luego la acusaron de adulterio, diciendo que la habían sorprendido en el acto. Le recordaron a Jesús que la ley de Moisés decía que debía ser apedreada. En Juan capítulo 8, versículos del 2 al 9 dice: Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta es una breve historia de la palabra de Dios. Sin embargo, tiene muchas lecciones para nuestra enseñanza. Primero necesitamos aprender de los líderes religiosos. Estaban siempre dispuestos a encontrar el pecado en la vida de otras personas, pero no eran tan rápidos para admitir el suyo propio. Citaban la ley de Moisés como si Jesús no la conociera, pero no mencionaron una parte importante. No dijeron nada acerca del castigo para el hombre con que ella fue encontrada cometiendo adulterio. Levítico 20:10 establece: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios dice claramente que tanto el adúltero como la adúltera deben ser condenados a morir. ¿A dónde estaba el hombre? Nunca lo sabremos porque la palabra de Dios no nos lo cuenta.
Necesitamos tener cuidado de no ser orgullosos al acusar a otros de pecado en sus vidas. Si tan solo pudiésemos aprender a ser tan rápidos para juzgar nuestro propio pecado, confesándolo a Dios como lo somos en juzgar el pecado de los demás. Gracias a Dios que ha provisto una limpieza completa mediante la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Es importante entender que Jesús no aprobó el comportamiento de la mujer. Ella era culpable de adulterio. El adulterio es una violación voluntaria al mandamiento de Dios de Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. En el huerto del Edén, Dios estableció y ordenó el matrimonio como una unión física y espiritual de un hombre y una mujer para toda la vida. Génesis 2, del 20 al 24, enseña claramente acerca del matrimonio. El adulterio viola esa sagrada unión. Jesús manejó sabiamente el intento de los líderes religiosos de engañarle. El Señor Jesús conocía perfectamente la ley, pero si hubiera sugerido apedrearla, no habría demostrado el perdón de pecados que estaba enseñando. Y si decía que la dejen ir, estaría contradiciendo la ley de Dios. La mujer era culpable y tenía plena conciencia de su pecado. Lo peor era que su pecado había sido expuesto delante de todos los que estaban en el templo. ¿Cómo respondió Jesús? Se quedó callado por un rato. Luego, mirando hacia abajo el piso, comenzó a escribir en el polvo. Los líderes religiosos estaban enojados porque Jesús no respondía a las acusaciones de ellos. Insistían en preguntarle lo que debía hacerse. La Escritura dice que lo estaban tentando. La respuesta del Señor debe haber sorprendido a todos los presentes. En Juan 8:7 dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús se agachó por segunda vez y escribió en el suelo. ¿Qué habrá escrito? Esta vez está abierto a la especulación, pero el resultado fue claro. Los acusadores suspendieron su acusación y no tiraron ni una sola piedra. Mansamente se retiraron bajo la convicción de sus propias acciones pecaminosas. Nadie puede pararse ante Dios y decir que no ha pecado. Por esto fue necesario el pago de Cristo por nuestros pecados. Notó que la mujer permaneció en silencio. No trató de defenderse ni de culpar al hombre, ni rogó por misericordia. Cuando sus acusadores dejaron el templo, podría haber tratado de irse también. Pero se quedó allí y pacientemente esperó a ver qué le diría Jesús. Sabía quién era Jesús porque se dirigió a él como Señor. En Juan 8, del versículo 10 al 11, concluye el relato. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús le dio esperanza cuando le dijo: Ni yo te condeno. Pero al mismo tiempo también le dijo: Vete y no peques más. El perdón de pecados es un regalo de Dios, pero Dios espera que los hombres y mujeres hagan su parte, mantenerse alejados del pecado y de las situaciones que llevan a pecar. Dios perdona, pero cuánto mejor es no pecar. Este incidente nos enseña 3 lecciones bíblicas. Número 1. Debemos ser lentas en apuntar nuestro dedo acusador al pecado de los demás, especialmente cuando no hemos resuelto nuestro propio pecado. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Número 2. Necesitamos aprender a perdonar a otros. Marcos 11:25 ordena: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y número 3. Debemos aprender a enfrentar el pecado en nuestras vidas y pedirle perdón a Jesús. En 1 Juan 1:9 nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigas, les invito a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita, donde podemos encontrar historias de mujeres pecadoras que, según la ley mosaica, cuando se encontraban una pareja en el acto del adulterio, tenían que ser castigados por su pecado, siendo apedreados hasta morir.
Este fue el caso de la mujer adúltera, quien le fue presentada a Jesús por parte de los escribas y fariseos para ver qué Jesús decía al respecto, aunque el verdadero propósito de ellos era el tentarle. Pero lo maravilloso de esta historia fue el amor y la misericordia que el Señor le mostró a esta mujer cuando, después de escribir algo en el suelo, les dijo a los escribas y fariseos: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, se fueron acusados por su conciencia y uno a uno se fueron retirando. Y el Señor le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y si la habían condenado. Ella le respondió que ninguno la había condenado. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tú sabes, Señor, que todos somos pecadores y que necesitamos tu perdón y creer en ti, Señor, en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada una de nosotras. Te pido, Padre, que nuestras amigas que oyen este programa sean sensibles a tu llamado para ser salvas por medio de Jesucristo y vivan para amarte a ti, obedeciendo tu palabra y sirviéndote con todo su corazón. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, la cual hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.